Si es colectivo, será de todos. Si somos comunidad, será de todas. Si las voces son diversas, si dialogamos y buscamos un suelo común, será de todos. Si nos ponemos en el lugar del otro e integramos todas las miradas, será de todas. Si nos encontramos, si participamos para incidir. Es importante. Es por el futuro. Es ahora. Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio del ciclo 2023 de UA al Día, desde los estudios de la Unidad Audiovisual dependiente del Departamento de Comunicaciones de la Universidad de Antofagasta. Hoy nos acompaña el profesor Bruno Aste Leiva, doctor en Derecho Constitucional, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Antofagasta, con el tema Participación Ciudadana en Anteproyecto Constitucional, Estado Social y Democrático de Derecho. Bienvenido, profesor, muchas gracias por participar en este episodio. Encantado, muchas gracias por la invitación. Profesor, vamos a contextualizar. A fines de los años 70, un grupo de economistas, ya en el estado que estábamos viviendo de la situación en Chile, la dictadura, tiene una influencia bastante grande en la Constitución, ya que se estaba forjando. Estos economistas de una matriz neoliberal, ¿no es cierto?, ligados a todo el pensamiento de Milton Friedman, los Chicago Boys, como se les denomina, establecen un Estado subsidiario, ¿ya? Ese es el modelo que nos ha regido durante los últimos 40 años. Cuando hablamos de Estado subsidiario y lo que usted nos viene a hablar, que es el Estado democrático y social de derecho, ¿a qué nos referimos con eso? Sí. Bueno, efectivamente, a propósito de la creación de la Constitución de 1980, en el contexto de la dictadura de Augusto Pinochet, básicamente se articularon diferentes mecanismos para efectos de poder cumplir con una refundación del modelo en general. Y en eso fue clave efectivamente la configuración de las bases constitucionales y la forma en cómo se podía reconocer desde la Constitución elementos de un modelo económico de impronta neoliberal. En esa lógica, efectivamente, se articula la subsidiariedad del actuar estatal, una subsidiariedad que en nuestro país básicamente se configura de manera absolutamente vinculada a las ideas neoliberales que habían sido trabajadas a partir de la Escuela de Chicago. Básicamente propugnaban la libre economía de mercado, una economía de libre mercado, las ideas monetaristas y también el rechazo a las ideas del keynesianismo y puntualmente la intervención del Estado en la economía y en otros ámbitos y contextos claves. No cabe en duda que fue esos elementos de la subsidiariedad los que han definido el actuar del Estado en Chile, bajo la siguiente fórmula, bajo la idea de que el Estado se tiene que abstener de actuar en ciertos ámbitos en donde los particulares puedan hacerlo, salvo que no puedan o no quieran hacerlo. ¿Cuál es el problema de esto? Que esto no solamente se ha extendido a una vertiente principalmente económica, sino que también vinculada a lo social. Y lo podemos ver puntualmente en materia de derechos sociales, en donde ha sido básicamente muy difícil poder configurar un orden político-social para efectos de poder generar condiciones más igualitarias en torno al ejercicio de esos derechos. Y por el contrario, se ha favorecido la mercantilización en ámbitos claves para el desarrollo del país, como es la salud, la educación y también la seguridad social. Ahora, ¿cuáles son, en definitiva, eso sí, las bases en las cuales uno podría verificar la subsidiariedad a nivel constitucional? Por un lado, en las bases de la institucionalidad del texto constitucional vigente se establece la autonomía de los grupos intermedios, a partir de los cuales se estructura y organiza la sociedad. Y en otro ámbito, en materia de libertad económica o libertad de empresa, la Constitución reconoce este derecho.
y hay muchos que básicamente han sostenido que ahí existiría una especie de prohibición del Estado para actuar en la economía. A mi juicio eso no es así, simplemente lo que hay en ese derecho que se reconoce es básicamente un establecimiento de condiciones para que el Estado pueda actuar. Entonces, eso ha sido determinante básicamente para ir configurando la relación primero pública-privada en Chile, y también básicamente de cuáles han sido de alguna forma las acciones del Estado en ciertos ámbitos concretos, que no solamente consideran los aspectos relativos a la política económica, sino que también a la política social. Y ese ha sido básicamente el margen a partir del cual se ha construido y se ha desarrollado en gran parte el Estado en los últimos años. Profesor, en los últimos años y sobre todo a partir del estallido social del 2019, en octubre, se ha hablado mucho de que Chile tiene que volver a lo que es un Estado social y democrático de derecho. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a esto específicamente? Vale. A ver, hay tres componentes que interesan para responder a esta pregunta. El primero, el componente social, que el componente social básicamente hace alusión a que el bienestar social y la realización material vitales de las personas se logre a partir de un Estado presente, un Estado que asume un rol asistencial prestacional, sobre todo en materia de derechos sociales. Un catálogo también de derechos sociales que deba estar reconocidos a nivel constitucional, dotados de un contenido sustantivo y además mecanismos que garanticen precisamente esos derechos sociales. Entonces, ahí hay un elemento, componente social. Pero también está el componente democrático, que básicamente hace alusión al hecho de que la forma de gobierno a la que adscribe el Estado sea la democracia, a partir de la cual podemos entender que de alguna forma las decisiones colectivas tienen que ser tomadas por los representantes que han sido elegidos por el pueblo o bien a través de mecanismos de participación directa que se definan en cada momento histórico. Y el tercer componente es el derecho. O sea, básicamente implica que en el ejercicio de sus funciones el Estado está sometido al derecho vigente, está sometido a un orden jurídico que básicamente lo compone desde la Constitución hasta las normas dictadas conforme a ella, y básicamente la actividad del Estado se ve controlada jurídicamente y estableciéndose evidentemente los mecanismos para hacer efectivas las responsabilidades en caso en que el resultado de ese control sea negativo. Esos son básicamente los tres componentes esenciales para poder comprender qué es el Estado social y democrático de derecho. Perfecto, profesor. A ver, si uno toma estos dos modelos, ¿cómo se contraponen el Estado social democrático de derecho y el Estado subsidiario desde el punto de vista económico? ¿Y cómo es la relación entre ellos dos con el mismo poder económico? Sí, bueno, eso depende de la configuración, ¿cierto?, que exista, porque por ejemplo, en la Unión Europea, en países de Europa, la subsidiariedad está presente, pero en una dimensión diferente, no estrictamente económica. Hay una dimensión subsidiaria en el sentido de poder favorecer la participación ciudadana y en donde muchas veces el Estado se abstiene para efectos de favorecer, por ejemplo, la descentralización de cierta toma de decisiones. En Chile ha sido construido bajo una vertiente absolutamente económica social. Entonces, bajo esa lógica es muy difícil tratar de hacer compatibilizar la estructura del Estado subsidiario que tenemos con la de un Estado social y democrático de derecho. Esto básicamente implica que si nosotros estamos pensando en que Chile deba contener básicamente y deba reconocer esta fórmula social y democrática de derecho, deban efectuarse cambios profundos en torno a la estructura y en torno también a la concretización de esa estructura. Y eso pasa, por ejemplo, por las relaciones que puedan existir el día de mañana entre el Estado y el capital. Es fundamental que eso básicamente se modifique. Ahora, hacer compatibilizar ambos, de la forma en cómo hoy en día se proyecta la subsidiariedad en Chile y la forma en cómo entendemos de manera incluso comparada, viendo a países como los de la Unión Europea que tienen esta fórmula de Estado social y democrático de derecho, es muy complejo, la verdad. O sea, aquí tenemos que ser lo suficientemente capaces de poder comprender que si esa va a ser la fórmula que guía el Estado, evidentemente va a haber puntos incompatibles con la subsidiariedad que hoy en día existe en Chile. Perfecto, profesor. Pasando a un tema más o menos parecido. Después de las elecciones de septiembre del 2022, en la cual hubo un abrumador triunfo del rechazo, hay algo evidente que se siente, ¿ya?
que en este segundo proceso constitucional existe una apatía por parte de la ciudadanía. ¿Y cómo podría, usted cree, incidir esta falta de participación de las personas en el resultado final, tomando en cuenta que muchas de las personas están yendo a votar porque el voto es obligatorio? Claro. Sí, bueno, eso es bastante delicado, la verdad, porque de alguna forma la participación ciudadana sirve como un elemento también de legitimación de aquello que se haga. Hay una vinculación directa entre participación y legitimidad de los procesos políticos. No obstante que hoy en día sabemos que la votación, el plebiscito va a ser obligatorio asistir. Pero más allá de eso, hay que tener mucho cuidado con no mentirnos, porque de alguna forma, claro, esos pueden ser los mecanismos formales para que la gente se vea obligada a participar, pero en definitiva el alto porcentaje en la última votación, en donde hubo votos que no fueron válidamente emitidos, es decir, votos en blanco y votos en nulo, evidentemente que ponen en riesgo, yo diría, no solo a lo mejor el desarrollo de este actual proceso, que está lo suficientemente organizado y planificado desde el punto de vista de la clase política, digamos, sino que también respecto de aquello que el día de mañana se vaya a crear, es decir, una nueva constitución, es decir, frente a un alto porcentaje de desinterés y de falta de participación ciudadana, ¿qué probabilidades hay que el proyecto político que se cree y en un contexto en donde a lo mejor pueda ser aprobado dé garantías de estabilidad política? De legitimidad, una cosa así. De legitimidad y de garantía derechamente de estabilidad política. Porque hoy en día lo que más necesita Chile, más allá del aspecto también de la legitimidad, es precisamente certezas en torno a elementos que de alguna forma proyecten estabilidad política. Y eso básicamente, o sea, la falta de participación puede básicamente poner en problema esta situación. Hay un autor, Ackerman, de apellido Ackerman, que básicamente le hace una relación entre el proceso constituyente y el momento constituyente. El momento constituyente que de alguna forma está marcado por el ánimo político-social de efectuar transformaciones constitucionales. Y él dice, para que exista un proceso constituyente es fundamental que exista momento constituyente. Como el 2019. Exacto. El año 2019 efectivamente se configuró un momento constituyente y vimos que el proceso anterior, no obstante el resultado final, ¿cierto?, del abrumador rechazo, es cierto que la fuente material del proceso lo constituyó precisamente el estallido social y de alguna forma este momento que se empieza a configurar. Hoy en día estamos en una situación crítica porque eso es muy personal, pero a mi juicio ese momento ya no existe. No, la preocupación de la ciudadanía está en otras cosas. Hoy en día en la salud, en la delincuencia, en los temas vinculados principalmente a lo económico, a la inflación, más no en una creación de una nueva constitución. Y es donde ahí, de alguna forma, la clase política debiera tener presente esas ideas, por ejemplo, como las de este autor. Es decir, qué importancia podemos, básicamente, qué relación podemos hacer entre momento constituyente y proceso constituyente. Y qué incidencia tiene la vinculación entre ambos para efectos, no solamente de que esto sea legítimo, sino que además para efecto de que esto pueda proyectar estabilidad de aquí al futuro. Muy interesante ese punto, profesor. Pasando a la parte local, la Universidad de Antofagasta será parte de este proceso con una actividad triestamental para dialogar sobre el anteproyecto, ¿no es cierto? A su juicio, ¿es importante que las universidades hagan este esfuerzo por incorporarse a esta discusión? Sí, bueno, en primer lugar, señalar que el proceso considera, ¿cierto?, y mandata a las universidades para efecto de poder llevar a cabo acciones vinculadas a incentivar, a promover, a coordinar también la participación ciudadana. En ese contexto, la Secretaría de Participación Ciudadana, que ha sido considerada por el proceso, integra en el equipo a la Universidad de Chile, a la Pontificia Universidad Católica de Chile, y la colaboración también de universidades acreditadas a lo largo del resto del país y además de otras entidades y organizaciones de la sociedad civil. Esto básicamente para diseñar, implementar y también sistematizar el proceso de participación. Ahora, en ese contexto quiero, claro, rescatar que por qué las universidades.
Básicamente por dos elementos. Primero, por el alto índice de confianza ciudadana que existe hoy en día en Chile respecto de los establecimientos universitarios. Y segundo, porque por ley las universidades están mandatadas a contribuir al desarrollo sostenible del país. En ese contexto es que básicamente las universidades vienen a cumplir un rol. Y evidentemente la Universidad de Antofagasta no queda ajena a esto. En el caso puntual de la Universidad de Antofagasta, evidentemente que al ser una universidad pública, debe entrometerse en aquellas cuestiones que básicamente impulsen toda aquella y que pueda sumar todas las opiniones y las visiones que existan en torno al proceso que se está llevando a cabo y puntualmente pensando en que el resultado de este proceso puede ser una nueva constitución que rija para las próximas décadas. Y es por eso que básicamente la universidad también se ha comprometido a coordinar algunas actividades que se desarrollarán durante este mes, que es el mes de la participación ciudadana, que empezó el 7 de junio y finaliza el 7 de julio. Profesor, muchísimas gracias por participar en este primer episodio del ciclo 2023 de UA al Día. Los dejamos abiertamente invitados para participar de la actividad que se realizará el martes 27 de junio a partir de las 10 de la mañana en el gimnasio del Campus Coloso, en la cual el profesor Bruno Aste hará la exposición acerca del tema Estado Social y Democrático de Derecho. Los dejamos invitados para una nueva edición de la entrevista UA al Día. Muchas gracias. Gracias.